Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 11 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Norillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de precedentes jurisdiccionales y este segmento sobre laboral. Continuamos en Solo Negocios Radio, en lo que volvemos al aire con 1300, que ya es cosa de segundos. Y vamos, el concepto de equidad no puede ser utilizado a contentillo, ese es mi punto, ¿no? Creo que sí hay demasiadas inequidades en el tratamiento de las instituciones financieras por la legislación financiera y ahora también por la fiscal, por lo que noto, ¿no? Y yo no digo que no se lo deban de conceder ese amparo a las UFOMES, creo que debería estandarizarse el criterio, pero hay otro tipo de resoluciones en materia fiscal que no muestran ese argumento de equidad. Volvemos al aire 1300. Bueno, me iba a otras tesis en materia fiscal, no, perdón, a otras tesis ahora de materia laboral. ¿Sí es cierto? No, déjeme ver. Las segundas son de materia laboral, sí, correcto. Y esta es la número 2030-844, Semanario Judicial de la Federación, tesis aislada de la primera sala. Libertad de trabajo. La obligación de entregar a la Secretaría de Economía y Minerales no especificados en los títulos de concesión conforme a la ley no vulnera ese derecho. Dice, una empresa minera siendo titular de concesiones para la explotación minera promovió un juicio de amparo reclamado en el decreto de reforma legal en materia de concesiones mineras del Diario Oficial de la Federación del 8 de mayo de 2023. Se consideró el amparo por advertir violaciones en el proceso legislativo y en contra de la decisión se interpusieron recursos de revisión que conoció la Corte al asumir su competencia originaria, quien revocó la resolución impugnada y analizó los conceptos de violación estudiados. La primera sala, determina que la obligación de los concesionarios de entregar a la Secretaría de Economía minerales extraídos no especificados en sus títulos no violenta la libertad de trabajo. A ver, la libertad de trabajo lo escudriñé en materia laboral, quizá equivocadamente, es más bien de materia administrativa, pero la libertad de trabajo constreñida y reconocida en el cuarto constitucional, pues plantea la oportunidad de desarrollar actividades mientras seas legales y tengas los instrumentos normativos que pudieran corresponder al respecto. ¿Qué dice la primera resolución del juzgado de distrito? Pues concede el amparo porque dice, mira, hay violaciones en el proceso legislativo para construir esa norma y que entonces, por lo tanto, la resolución no se fue por el fondo, sino por la forma y no de notificación, sino la forma del constructo del procedimiento normativo. Pero la Corte dijo, bueno, pues quizás eso no importa, sino más bien es el fondo de lo que se quería resolver por este constructo normativo. Y dice la Corte, la reforma del 27, fracción 16ª de la ley minera, que impide continuar con la explotación de minerales que no estén mencionados en títulos de concesión, está dirigida a concesionarios que cuentan con títulos otorgados bajo el nuevo régimen legal, en el cual se establece que los minerales deben estar precisamente identificados, pero no las empresas mineras que cuenten con títulos expedidos bajo legislación anterior, conforme al régimen de concesión del lote minero. Lo anterior se implica que pues, el derecho de explotación abarca todos los minerales existentes en los límites del lote, salvo los reservados al Estado o expresamente prohibidos. Bueno, ¿qué resuelve entonces la Corte? Le dice, mira, el cambio constitucional hecho en el 27 de la ley minera, el cambio legal de la ley minera no constitucional, en donde dice, yo voy a ofrecer concesiones por minerales en lugar de como lo hacían antes por lotes, o sea, en esa zona yo quería la concesión. Ahora, en esa zona para estos minerales exclusivos, ¿no? Básicamente lo que está provocando es que, pues, digo, uno estima que puede encontrar cuando haces un análisis de tierras para evaluar dónde pedir una concesión y determinas, pues aquí hay oro, plata o cadmio, lo que quieran, ¿no? Digo, son las cosas que se me ocurrieron. Bromuro. Y más bien estoy diciendo químicos más que minerales. El punto es, hace esa estimación y hoy en día con la modificación de la ley mineral del 2023, pues se está planteando pues el hecho de que se vayan tras de minerales específicos. Pero esos análisis que se hacen, pues no pueden ser perfectos. Para empezar, son formulados con satélites y con ciertos aparatos que pasan sobre la Tierra
para determinar detección de metales o ciertas coloraciones en la tierra y algunos otros aspectos químicos, ahí sí, que pueda determinarse qué tipo de químico hay, perdón, mineral hay en el subsuelo. Pero pues obviamente puede haber otras cosas. Y entonces cuando era por lote, pues lo que extrajeras era suficiente tener la concesión por lote para poder explotar ese mineral. Ahora dice la ley que no. Y a mi parecer, por constructo, la ley es un tanto inequitativa, porque al final del día, el procedimiento minero es de muy alta especulación. Vamos, si yo tengo una colonia en la que hay un N número de pobladores y quiero poner un restaurante ahí, pues mi estimación de mercado y del alcance de lo que pueda lograr está fundamentado en algo sensato como es el número de personas que viven en el contexto de esa colonia. O si estoy en una avenida principal, cuánta gente pasa por ahí, cosas de ese tipo, ¿no? En cambio, en un procedimiento minero, si yo voy a invertir para hacer la concesión y solicitar los permisos y la maquinaria y contratar al personal, mi apuesta está fundamentada en un análisis sí científicamente avanzado, pero aún limitado respecto a lo que se puede evaluar que hay en el subsuelo. En mi entender, como abogado economista, no sé mucho más, pero creo yo que no hay así como que la superciencia para determinar que está lleno de lo que pedí, llámese oro o el mineral que sea, ¿no? Y entonces, la concesión por lotes tiene sentido porque es, pues explota lo que encuentres y páganos los impuestos y los derechos y genera el empleo y invierte en lo correspondiente en materia de seguridad y lo conducente para explotar una actividad económica asertiva. Pensemos en la pandemia, los restaurantes que tuvieron que cerrar por las cuarentenas, incluso parciales, encontraron mercados paralelos a la distribución, por ejemplo, de alimentos a domicilio. Si yo exploto una concesión minera de un solo tipo de mineral y encuentro otro mineral, pues sucede que con esta nueva legislación no tengo oportunidad de explotar precisamente esa alternativa de mercado. Y estamos en esta posición de que, no es del Estado y el Estado explotará y se enredan en la bandera y se avientan en Chapultepec y pues, estupideces de ese tipo, ¿no? Y entonces, en esa lógica, se torna una posición inequitativa, pero al final del día constitucionalmente válida, porque el Estado, bien o mal en el fondo de la condición de mercado, tiene todas las facultades para tomar una determinación así. Vamos, la reforma constitucional, con todo lo pésimamente hecha que estuvo hecha, es constitucional, punto. Y quizá la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 35,000 años determine que fue algo violatorio de derechos humanos, pero bueno, ya va a estar ejercida. Entonces, este cambio de ley no es sensato respecto a mercados y lo lógico es que las mineras que sí desean invertir conforme a concesiones especificadas contra ciertos minerales, lo único que hagan es, bueno, pues mi tasa de recuperación para proyectaciones financieras es más alta y mis precios van a ser más altos. Y quizás se constriña el mercado minero en México para ese tipo de criterios. Bueno, pero el país tiene toda la soberanía para poder tomar esas determinaciones. Absurdas, pero constitucionales. Hasta ahí bien. Ahora, si se violó el proceso legislativo, a mí me parece que entonces sí la Corte está equivocada en convalidar un hecho soberano sobre la base de los errores de legisladores que no solo no saben hacer leyes, sino solo saben contratar gente que los asesore para hacer bien las leyes. Ese es el problema en el fondo, ¿no? Ya la determinación en todo caso, pues es una decisión de país. Y si el país quiere hacer estupideces constitucionales, pero estupideces, pues so be it, ¿no? Nada más háganlas bien en el sentido del procedimiento. Eso sería lo único que podría decir al respecto. Y que en todo caso, más allá de violar el derecho de trabajo, violenta el 25 constitucional respecto a una lógica y el 28 de la construcción de economía que queremos desarrollar en el país, ¿no? Bueno, otro tesis, esta sí es materia laboral, igualdad sustantiva en el ámbito laboral, 2030-931, su registro digital, tesis aislada del tribunal colegiado. La autoridad debe realizar una motivación reforzada cuando el acto administrativo afecta a personas pertenecientes a grupos vulnerables. Una mujer ingresó a laborar como perito en balística en entonces Procuraduría General de la República.
adscrita al sector central de la Ciudad de México. Mediante oficio, la reasignaron a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales en el Estado de México, justificando de que la rotación optimiza la procuración de justicia. Meses después, presentó una denuncia por tratos inhumanos y discriminatorios contra el titular de la coordinadora estatal. Ante estos hechos, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de un día a otro fue reasignada a la coordinación estatal, pero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bienvenida. Bajo el argumento que ello derivaba de las necesidades del servicio sin que se tomaran en cuenta sus condiciones personales y laborales. Contra la determinación promovida en paro indirecto, sobreseído por falta de interés jurídico. Interpuso recurso de revisión contra la determinación. Y el criterio jurídico. No es que no le gustara Juárez expresamente dicho, sino que ella vivía allá en la zona metropolitana de la Ciudad de México y del Estado de México y de repente cámbiate a Ciudad Juárez y tu familia y las escuelas y demás. Bueno, criterio jurídico. Para garantizar la igualdad sustantiva en el ámbito laboral, cuando un acto administrativo afecta a una persona perteneciente a un grupo vulnerable, la autoridad está obligada a realizar una motivación reforzada a partir de un análisis exhaustivo de las condiciones de desventaja y desigualdad estructural existente. Justificación. Las personas que integran grupos vulnerables han enfrentado obstáculos históricos y estructurales que afectan su ámbito laboral. Por ello, los actos administrativos que modifican sustancialmente sus condiciones de trabajo deben estar especialmente justificados. La motivación reforzada no es un requisito legal, es una herramienta para eliminar barreras que perpetúan la desigualdad. Dicha motivación debe considerar la situación personal de la persona afectada, las diferencias respecto a otros trabajadores que no pertenecen a las categorías sospechosas de vulnerabilidad y los obstáculos sociales, políticos y económicos que puedan limitar el pleno ejercicio de sus derechos. Esto para promover la igualdad efectiva y evitar la discriminación en el dicho ámbito. Bien, me parece una tesis bastante asertiva en el sentido de decir, a ver, a las mujeres normalmente, vamos a decirlo de manera simplista, las mangonean en el sentido de el detrimento. Y no es una normalidad en desgracia en función de las múltiples métricas que tenemos en el país entre menos mujeres participantes en el mercado, menos mujeres en puestos altos, menos mujeres con equidad salarial en puestos iguales que hombres, etcétera, etcétera. Y entonces de repente ya la cambian en una dependencia que en mi opinión tiene 1000 vicisitudes de críticas operativas. Nunca he estado cerca, pero he escuchado 1000 historias al respecto. No me voy a meter más, no la conozco. Pero lo cierto es que la cambian a una entidad, ella acusa de discriminación y maltrato a su jefe y la cambian a Ciudad Juárez. El cambio de región a una región lejana, a una persona que probablemente tiene hijos, que probablemente tiene una vida hecha en cierta zona, tiene que adscribirse bajo ciertos criterios. Y es sabido que la propia Fiscalía y en muchas otras dependencias del gobierno es necesario los cambios por ciertos aspectos de control y de prevención, pero particularmente tienen una peculiaridad de que así es el constructo de origen de sus cargos laborales. ¿Ese es el caso de un perito? No lo sé. Y dicen que por necesidad de trabajo puede viajar y hacer su trabajo de una manera más eficiente a distancia. No lo sé. El punto es que la Corte toma la determinación a partir de ser sujeta a un criterio de vulnerabilidad, darle ese beneficio. En ese alcance, dame un segundo, Arturo, desde mi punto de vista es asertiva. Pero vuelvo al tema y la crítica con respecto a la tesis fiscal que traté en el primer segmento. A veces tomamos los criterios de equidad y no discriminación para ciertos procesos y en otros no me importa, háganle lo que quieran. Y ahí sí los tribunales están pero fallando a contentillo en el proceso correspondiente. Porque me podrán decir, es que no es lo mismo el tema laboral y el tratamiento a una mujer u hombre que el tema fiscal. Todos tienen que pagar sus impuestos. No, también se debe de concebir ciertos criterios de vulnerabilidad para cualquier aspecto mercantil, laboral, fiscal, administrativo, etcétera, etcétera. En fin. Es mi opinión. Voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.